Buenas noches. Qué bueno encontrarnos en esta tercera sesión de Viva Voz, que tenemos como objetivo aprender a leer y sobre todo gozar de la lectura en voz alta entre nosotros. Hemos venido leyendo el Decamerón. Iniciamos con la introducción y la introducción a la jornada primera, que fue muy esclarecedora sobre cómo cómo fueron las condiciones durante la peste bubónica en Florencia, pero todo el país o toda Europa estaba en condiciones similares. Recuerden que esta peste mató a la tercera parte de la población de Europa. eh, en Florencia, que es el lugar donde ocurre este relato, la peste se ensañó particularmente y murió aproximadamente el 80% de las personas. Eh, y es notable, pues, cómo el drama humano que se va viviendo, la pérdida de solidaridad y de los hábitos compartidos, como por ejemplo asistir a los entierros, cuidar a los enfermos, todas esas manifestaciones van decayendo y lo que va ocurriendo es no un sálvese quien pueda generalizado. Eh, ¿Alguien quiere comentar cómo es que se organiza este grupo que constituyen los relatores del Decamerón? Por favor, no seamos tímidos. Un grupo de jóvenes mujeres que deciden pues hacer algo y aislarse e irse de la ciudad para protegerse y encuentran un grupo también de jóvenes del sexo opuesto y lo solicitaban como guía, como apoyo y ellos pues parten y llegan a un castillo en donde se refugian, entre comillas, yo diría más bien se aposentan y pues inician la vida de grupo, pero van poniendo algunas reglas, ¿no? Básicamente, pues un día eligen a una reina, otro día eligen a uno de los muchachos, pero básicamente van cada uno determinando una división de los oficios, básicamente. No sé si alguien quiera complementar, esto es como muy básico y muy superficial, diría, un poco superficial. ¿Aló? ¿Aló? A mí me pareció un excelente resumen y yo creo que nos permite comenzar también a comentar cómo es la primera parte que ya leímos del primer cuento de esta primera jornada. ¿Quién quisiera hacer un resumen? Les sugiero que cuando vayamos a hablar, prendamos la cámara y el micrófono, por supuesto, y cuando no estemos hablando, podemos apagar para cuestión de capacidad. ¿Les parece? De Entonces, acuerdo, Carlos Jaime. ¿quién quisiera hacer un resumen de lo que hemos leído del primer cuento?
O Carlos Jaime, ¿qué te parece si volvemos a comenzar con la narración primera? Leemos, releemos esa parte, que realmente habíamos leído muy poco de esa parte. No sé qué opinen. A ver. Pues sí, sí, De acuerdo, podemos. de acuerdo. Ok. Si quieren, yo puedo empezar. Les recuerdo que tengo una edición muy vieja de Editorial Bruguera de 1977. Narración primera. Miser Chapeleto, tras una falsa confesión, engaña a un santo fraile y muere. Habiendo sido un pésimo hombre en vida, es en muerte tenido por santo y llamado San Chapeleto. Es conveniente, queridas señoras, que en cualquier cosa que el hombre haga, dé comienzo en el santo y admirable nombre de Dios. Lo que narraremos, yo le daré principio y me dispongo a empezar por una de las maravillosas cosas divinas, para que al oírla se afinque nuestra esperanza en Él como en cosa inesperada, y su nombre sea para siempre alabado por nosotros. Resulta evidente que todas las cosas temporales son mortales y que en sí mismas y fuera de sí están llenas de enojos, angustias y fatigas y expuestas a numerosos peligros. Por esta razón, los que vivimos sujetos a ellas no podemos perdurar ni sostenernos sin la especial gracia de Dios que nos preste fuerza y valor. Qué No pena. debe pensarse que la tal gracia descienda sobre nosotros por mérito propio, sino solamente por la gran benignidad de Dios y por los ruegos de aquellos que como nosotros fueron mortales y aunque siguieron sus placeres mientras vivieron, ahora junto a Él se han convertido en eternos y bienaventurados. Hacemos mención de estos para que, como intercesores de la fragilidad nuestra, nos concedan las cosas que consideramos convenientes, y si tal hacemos, es por no sentirnos lo bastante audaces como para dirigir nuestras plegarias al más alto juez, y sucede que, como en él, hacia nosotros lleno de la más plena liberalidad, no podemos escrutar con la penetración del ojo mortal el secreto de su mente divina, a veces, engañados por la opinión, hacemos intercesor ante su divina majestad, a quien de ella con eterno destierro ha sido expulsado. Mas, sin embargo, él, para quien nada está oculto, mirando más a la pureza del que suplica que a su ignorancia, o al exilio de aquel a quien se ruega, satisface a los orantes como si hubieran rogado a un santo. Esto aparecerá claramente en la narración que me he dispuesto a contaros, y digo claramente, sin referirme al juicio de Dios, sino al que los hombres hagan. ¿Quién sigue? Bueno, se dice pues que habiéndose Musiato Francesi, convertido de riquísimo y gran mercader en Francia, en caballero y debiendo venir a Toscana con Miser Carlos sin tierra, hermano del rey de Francia, que fue llamado y solicitado por el Papa Bonifacio, dándose cuenta de que sus negocios estaban, como muchas veces lo están los de los mercaderes, muy intrincados acá y allá, y que no se podían de ligero ni súbitamente destrincar, pensó encomendarlos a varias personas y para todos encontró cómo, fuera de que le quedó la duda de a quién dejar pudiese capaz de rescatar los créditos hechos a varios borgoñeses. Y la razón de la duda era saber que los borgoñeses son litigiosos y de mala condición y desleales, y a él no le venía a la cabeza quién pudiese haber tan malvado en quien pudiera tener alguna confianza para que pudiese oponerse a su perversidad. Y después de haber estado pensando largamente en este asunto, le vino a la memoria un señor Parelo de Prato, que muchas veces se hospedaba en su casa de París, que porque era pequeño de persona y muy acicalado, no sabiendo los franceses qué quería decirse Parelo, y creyendo que vendría a decir capelo, es decir, guirnalda,
como en su romance, porque era pequeño, como decimos, no Chapelo, sino Chiapeleto, le llamaban. Y por Chiapeleto era conocido en todas partes, donde pocos como Ceparello le conocían. Era este Ciapeleto de esta vida, siendo notario, sentía grandísima vergüenza si alguno de sus instrumentos, aunque fuesen pocos, no fuera falso, de los cuales hubiera hecho tantos como le hubiesen pedido gratuitamente y con mejor gana que alguno de otra clase muy bien pagado. Declaraba en falso con sumo gusto, tanto si se le pedía como si no, y dándose en aquellos tiempos en Francia grandísima fe de los juramentos, no preocupándose por hacerlos falsos, vencía malvadamente en tantas causas cuantas le pidiesen que jurara decir verdad por su fe. Tenía otra clase de placeres, y mucho se empeñaba en ello, en suscitar entre amigos y parientes y cualesquiera otras personas males y enemistades y escándalos, de los cuales cuantos mayores males veía seguirse, tanta mayor alegría sentía. Si se le invitaba a algún homicidio o cualquier otro acto criminal, sin negarse nunca, de buena gana iba y muchas veces se encontró gustosamente hiriendo y matando hombres con las propias manos. Gran blasfemador era contra Dios y los santos, y por cualquier cosa pequeña, como que era iracundo más que ningún otro. A la iglesia no iba jamás, y a todos sus sacramentos como a cosa vil escarnecía con abominables palabras. Y por el contrario, las tabernas y los otros lugares deshonestos visitaba de buena gana y los frecuentaba. A las mujeres era tan aficionado como lo son los perros al bastón, con su contrario más que ningún otro hombre flaco se deleitaba. Habría hurtado y robado con la misma conciencia con que oraría un santo varón, golosísimo y gran bebedor hasta a veces sentir repugnantes náuseas. Era solemne jugador con dados trucados. Más, ¿me escuchan? Sí. Más ¿por qué me alargo en tantas palabras? Era el peor hombre, tal vez, que nunca hubiese nacido. Y su maldad largo tiempo la sostuvo el poder y la autoridad de Miser Musiato, por quien muchas veces no solo de las personas privadas a quienes con frecuencia injuriaba, sino también de la justicia, a la que siempre lo hacía, fue protegido. Venido pues este señor Ceparello a la memoria de Miser Musiato, que conocía óptimamente su vida, pensó el dicho Miser Musiato, que este era el que necesitaba la maldad de los borgoñones. Por lo que, llamándole, le dijo así: Señor Ciupaleto, ¿cómo sabes? Estoy por retirarme del todo de aquí. Y, teniendo entre otros que entenderme con los borgoñones, hombres llenos de engaño, no sé quién pueda dejar más apropiado que tú para rescatar de ellos mis bienes. Y por ello, como tú al presente nada estás haciendo, si quieres ocuparte de esto, entiendo conseguirte el favor de la corte y darte aquella parte de lo que rescates que sea conveniente. George Parello, que se veía desocupado y mal provisto de bienes mundanos, y veía que se iba quien su sostén y auxilio había sido durante mucho tiempo, sin ningún titubeo y como empujado por la necesidad, se decidió sin dilación alguna, como obligado por la necesidad, y dijo que quería hacerlo de buena gana. Por lo que, puestos de acuerdo, recibidos por Sir Ciapeleto los poderes y las cartas credenciales del rey, partido Miser Musiato, se fue a Borgoña, donde casi nadie le conocía. Y allí, de modo extraño a su naturaleza benigna, y mansamente empezó a rescatar y a hacer aquello a lo que había ido, como si reservase la ira para el final. Y haciéndolo así, hospedándose en la casa de dos hermanos florentinos que estaban con usura y por amor de Miser Musiato, le honraban mucho, con lo que los dos hermanos hicieron prestamente venir médicos y criados para que les sirviesen cualquier cosa necesaria para recuperar la salud.
Pero toda ayuda era vana, porque el buen hombre, que era ya viejo y había vivido desordenadamente, según decían los médicos, iba de día en día, de mal en peor, como quien tiene un mal de muerte. De lo que los dos hermanos muchos se dolían, y un día, muy cerca de la alcoba en que el señor Ciapeleto yacía enfermo, comenzaron a razonar entre ellos. ¿Qué haremos de este? Decía el uno al otro. Estamos por su causa en una situación pésima, porque echarlo fuera de nuestra casa tan enfermo nos traería gran tacha y sería signo manifiesto de poco juicio al ver la gente que primero lo habíamos recibido y después hecho servir y medicar tan solícitamente para ahora, sin que haya podido hacer nada que pudiera ofendernos, echarlo fuera de nuestra casa tan súbitamente y enfermo de muerte. Por otra parte, ha sido un hombre tan malvado que no querrá confesarse ni recibir ningún sacramento de la iglesia. Y, muriendo sin confesión, ninguna iglesia querrá recibir su cuerpo y será arrojado a los fosos como un perro. Y si por el contrario se confiesa, sus pecados son tantos y tan horribles que no los habrá semejantes y ningún fraile o cura querrá ni podrá absolverle. Por lo que, no absuelto, será también arrojado a los fosos como un perro. Y si esto sucede, el pueblo de esta tierra, tanto por nuestro oficio, que les parece inicuo y al que todo el tiempo pasan maldiciendo, como por el deseo que tiene de robarnos, viéndolo, se amotinará y gritará. Estos perros lombardos a los que la iglesia no quiere recibir no pueden sufrirse más y correrán en busca de nuestras arcas y tal vez no solamente nos roben los saberes, sino que pueden quitarnos también la vida, por lo que de cualquiera guisa estamos mal si éste se muere. ¿Quién sigue? Señor Chapeleto, que decimos, yacía allí cerca de donde estos estaban hablando, teniendo el oído fino, como la mayoría de las veces pasa a los enfermos, oyó lo que estaban diciendo y los hizo llamar y les dijo: no quiero que temáis por mí ni tengáis miedo de recibir por mi causa algún daño. He oído lo que habéis estado hablando de mí y estoy ciertísimo de que sucedería como decís si así como pensáis anduvieran las cosas, pero andarán de otra manera. He hecho viviendo tantas injurias al Señor Dios que por hacerle una más a la hora de la muerte poco se dará. Y por ello, procurad hacer venir a un fraile santo y valioso lo más que podáis, si hay alguno que lo sea, y dejadme hacer, que yo concertaré firmemente vuestros asuntos y los míos, de tal manera que resulten bien y estéis contentos. Los dos hermanos, aunque no sintieron por esto mucha esperanza, no dejaron de ir a un convento de frailes y pidieron que algún hombre santo y sabio escuchase la confesión de un lombardo que estaba enfermo en su casa. Y les fue dado un fraile anciano de santa y de buena vida, gran maestro de la escritura y hombre muy venerable, a quien todos los ciudadanos tenían en grandísima y especial devoción, y lo llevaron con ellos. El cual, llegado a la cámara donde el señor Chapeleto yacía y sentándose a su lado, empezó primero a confortarle benignamente y le preguntó luego que cuánto tiempo hacía que no se había confesado. Lo que el señor Chapeleto, que nunca se había confesado, respondió: Padre mío, mi costumbre es de confesarme todas las semanas, menos una vez, si lo que son bastantes las que me confieso más. La verdad es que, desde que he enfermado, que son casi 8 días, no me he confesado. Tanto es el malestar que con la enfermedad he tenido. Dijo entonces el fraile: Hijo mío, bien has hecho y así debes hacer de ahora en adelante. Y veo que sin tan frecuentemente te confiesas, poco trabajo tendré en escucharte y preguntarte. Dijo: señor Chapeleto, señor fraile, no digáis eso. Ups, siento.
Señor fraile, no digáis eso. Yo no me he confesado nunca tantas veces ni con tanta frecuencia que no quisiera hacer siempre confesión general de todos los pecados que pudiera recordar desde el día en que nací hasta el que me haya confesado. Y por ello os ruego, mi buen padre, que me preguntéis tan menudamente de todas las cosas como si nunca me hubiera confesado, y no tengáis compasión porque esté enfermo. Que más quiero disgustar a estas carnes mías que, excusándolas, hacer cosa que pudiese resultar en perdición de mi alma, que mi Salvador rescató con su preciosa sangre. Estas palabras gustaron mucho al santo varón y le parecieron señal de una mente bien dispuesta. Luego que al señor Chapeleto hubo alabado mucho esta práctica, empezó a preguntarle si había alguna vez pecado lujuriosamente con alguna mujer, a lo que el señor Chapeleto respondió suspirando. A ver, alguna dama que me siga. Sigue. Si quieren, vuelvo a seguir yo. Por eso, Padre mío, me avergüenza decir la verdad por temor a pecar de vanagloria. Dijo a esto el santo varón. Di con tranquilidad que por decir la verdad en confesión no se peca nunca. Repuso entonces Mr. Chapeleto, puesto que me aseguráis así, os diré que tan virgen estoy como salí del vientre de mi madre. Bendito seas, dijo el fraile, y qué bien que has hecho. Más mérito tienes al obrar así, cuanto que, de querer, tenías más albedrío de hacer lo contrario que nosotros y que otros que bajo una regla viven sujetos. Y después le preguntó si había disgustado a Dios con el pecado de la gula. A esto, suspirando con fuerza, Mr. Chapeleto respondió que sí, y que muchas veces, porque además del ayuno que en Cuaresma hacen todos los años las personas devotas, solía ayunar al menos 3 veces por semana a pan y agua, pero bebía el agua con gran deleite y ansia, especialmente cuando había pasado alguna fatiga o ido de peregrinación. Y a veces había deseado comer ensaladilla de hortalizas, como las mujeres cuando van a la villa, y otras veces le había parecido mejor comer más de lo que deben los que piensan ayunar por devoción como él. A lo que dijo el fraile, esos pecados, hijo mío, son naturales y veniales, y no deben cargarte la conciencia más de lo que es menester. A cualquier hombre, por santo que sea, después de largo ayuno, le parece bueno el comer y beber. Padre mío, dijo Mr. Chapeleto, no me queráis consolar, que bien sé que las cosas al servicio de Dios deben hacerse limpiamente y sin mancha alguna del ánimo, sin lo cual se peca. El fraile muy contento dijo, mucho me gusta que así te fortalezcas el alma y agrádame también mucho la pura y limpia manera en que tienes tu conciencia. Pero dime, ¿has pecado de avaricia? ¿Deseado más de lo que conviene o teniendo más de lo que debíais? A lo que Mr. Chapeleto respondió, no quisiera, padre mío, que pensarais así viéndome en casa de estos usureros. Nada tengo que hacer aquí, y había venido para advertirles, castigarles y retirarles de esa abominable ganancia, y creo haberlo conseguido. Si Dios no me hubiese visitado, pero habéis de saber que mi padre me dejó rico y que cuando él murió, dediqué la mayor parte de mi fortuna a Dios y después, para poder sustentar mi vida y ayudar a los pobres de Cristo, he hecho algunos pequeños tráficos. Siempre en ellos he deseado ganar y con los pobres de Dios he partido lo ganado, dándoles una mitad y consumiendo en mis necesidades la otra. Y me ha ayudado tanto mi Criador que mis asuntos han ido cada vez mejor. Bien hiciste, dijo el fraile, y solías encoralizarte muy a menudo. Oh, repuso Mr. Chapeleto, os digo que muy a menudo he hecho lo que habláis. ¿Quién podría contenerse viendo a los hombres hacer cosas inconvenientes, sin observar los mandamientos de la ley de Dios y no temer a sus juicios? Muchas veces he preferido estar muerto que vivo para no ver a los jóvenes andar detrás de las vanidades y viéndoles jurar y rejurar, ir a las tabernas sin visitar nunca las iglesias y preferir los caminos del mundo a los de Dios. A esto dijo el fraile,
hijo mío, buena ira es esa, y no te impondré penitencia por ella, pero quizá la cólera te habrá impelido a cometer algún pecado o a decir ofensas a alguien o a injuriar al prójimo. ¿No es así? A lo que Mr. Chapelet respondió: oh Señor, vos que me parecéis hombre de Dios, ¿cómo podéis decir semejantes palabras? Si yo hubiese tenido el más leve pensamiento de hacer alguna cosa de las que me habláis, ¿crees que Dios me hubiera valido tanto tiempo? Cosas son esas propias de ruines y malvados, y siempre que he visto a alguno he dicho: vete y que Dios te convierta. Dijo el fraile a esto: ahora, ahora dime, hijo mío, a quien Dios bendiga, ¿has levantado falso testimonio contra alguno o has hablado mal del prójimo o tomado cosas sin permiso? Sí, he hablado mal del prójimo, repuso Mr. Chapeleto, porque yo tenía un vecino que contra toda razón no hacía más que apalear a su mujer, y una vez hablé de él a los parientes de la infortunada, ya que me inspiraba una gran compasión. Manifestó entonces el fraile: me has contado que fuiste mercader. ¿Engañaste alguna vez a alguien como hacen los mercaderes? Sé que sí, dijo Mr. Chapeleto, pero no lo sabía, ya que cierta vez, habiéndome pagado por unos paños que vendí, puse las monedas en una caja sin contarlas y al cabo de un mes encontré que había 4 dineros pequeños de demás. Como nunca volví a ver al hombre, habiéndolos conservado un año para devolvérselos, los di en caridad. Poca cosa era, y bien hiciste en obrar así. Y luego el fraile preguntó muchas más cosas, a lo que el enfermo respondió de manera parecida. Y cuando ya iban a darle la absolución, dijo Mr. Chapeleto: aún tengo, señor, un pecado más que no he dicho. Le preguntó el fraile cuál era, y aquel respondió: recuerdo que un sábado, después de la hora nona, ordené a un criado mío que barriera la casa sin cumplir el precepto de la reverencia obligada del Santo Domingo. Leve cosa es esa, dijo el fraile. ¿Quién sigue? Eh, no, dijo señor Chapeleto, eh, no he dicho nada leve, que el domingo mucho hay que honrar porque en un día así resucitó de la muerte de la vida nuestro Señor. Dijo entonces el fraile: ¿alguna cosa más has hecho? Señor mío, sí, respondió señor Chapeleto, que yo, no dándome cuenta, escupí una vez en la iglesia de Dios. El fraile se echó a reír y dijo: hijo mío, eso no es cosa de preocupación. Nosotros, que somos religiosos, todo el día escupimos en ella. Dijo entonces el señor Chapeleto: y hacéis gran villanía, porque nada conviene tener tan limpio como el santo templo en el que se rinde sacrificio a Dios. Y en breve de tales hechos le dijo muchos, y por último empezó a suspirar y a llorar mucho, como quien lo sabía hacer demasiado bien cuando quería. Dijo el santo fraile: hijo mío, ¿qué te pasa? Repuso el señor Chapeleto: ay de mí, señor, que me ha quedado un pecado del que nunca me he confesado. Tan grande vergüenza me da decirlo, y cada vez que lo recuerdo lloro como veis, y me parece muy cierto que Dios nunca tendrá misericordia de mí por este pecado. Entonces el santo fraile dijo: va, hijo, ¿qué estás diciendo? Si todos los pecados que han hecho todos los hombres del mundo y que deban hacer todos los hombres mientras el mundo dure, fuesen todos en un hombre solo, y éste estuviese arrepentido y contrito como te veo, tanta es la benignidad y la misericordia de Dios que confesándose éste se los perdonaría liberalmente. Así dilo con toda confianza. Dijo entonces el señor Chapeleto, todavía llorando mucho: ay de mí, Padre mío, el mío es demasiado grande pecado y apenas puedo creer, si vuestras plegarias no me ayudan, que me pueda ser por Dios perdonado. A lo que le dijo el fraile: dilo con confianza, que yo te prometo pedir a Dios por ti. Pero el señor Chapeleto lloraba y no lo decía, y el fraile le animaba a decirlo. Pero luego de que el señor Chapeleto, llorando un buen rato, hubo tenido así suspenso al fraile, lanzó un gran suspiro y dijo: Padre mío, pues que me prometéis rogar a Dios por mí, os lo diré. Sabed que, cuando era pequeñito, maldije una vez a mi madre. Y dicho esto, empezó de nuevo a llorar fuertemente.
dijo el fraile. Ah, hijo mío, ¿y eso te parece tan gran pecado? Oh, los hombres blasfemamos contra Dios todo el día, y si Él perdona de buen agrado a quien se arrepiente de haber blasfemado, ¿no crees que vaya a perdonarte esto? No llores, consuélate que por seguro, si hubiese sido uno de aquellos que le pusieron en la cruz, teniendo la contrición que te veo, te perdonaría Él. Dijo entonces el señor Chapeleto. Ay de mí, padre mío, ¿qué decís? La dulce madre mía que me llevó en su cuerpo 9 meses, día y noche, y me llevó en brazos más de 100 veces. Mucho malicia al maldecirla, y pecado muy grande es, y si no rogáis a Dios por mí, no me será perdonado. Viendo el fraile que nada le quedaba por decir al señor Chapeleto, le dio la absolución y su bendición teniéndolo por hombre santísimo, como quien totalmente creía ser cierto lo que el señor Chapeleto había dicho. ¿Y quién no lo hubiera creído viendo a un hombre en peligro de muerte confesándose decir tales cosas? Y después, luego de todo esto, le dijo, Señor Chapeleto, con la ayuda de Dios estaréis pronto sano. Pero si sucediese que Dios a vuestra bendita y bien dispuesta alma llamase así, ¿os placería que vuestro cuerpo fuese sepultado en nuestro convento? A lo que el señor Chapeleto repuso, Señor, sí, que no querría estar en otro sitio, puesto que vos me habéis prometido rogar a Dios por mí, además de que yo he tenido siempre una especial devoción por vuestra orden. Y por ello os ruego que en cuanto estéis en vuestro convento, haced que venga a mí aquel veracísimo cuerpo de Cristo que vos por la mañana consagráis en el altar, porque aunque no sea digno, entiendo comulgarlo con vuestra licencia y después la santa y última unción para que si he vivido como pecador, al menos muera como cristiano. El santo hombre dijo que mucho le agradaba y él decía bien y que haría que de inmediato le fuese llevado y así fue. Los dos hermanos que temían mucho que el señor Capeleto les engañase, se habían puesto junto a un tabique que dividía la alcoba donde el señor Chapeleto yacía de otra y escuchando, fácilmente oían y entendían lo que el señor Chapeleto al fraile decía y sentían algunas veces tales ganas de reír al oír las cosas que le confesaba haber hecho, que casi estallaban y se decían uno al otro, ¿qué hombre es este? Al que ni vejez ni enfermedad ni temor de la muerte, a que se ve tan vecino, ni aun de Dios, ante cuyo juicio espera tener que estar de aquí a poco, han podido apartarle de su maldad, ni hacer que quiera dejar de morir como ha vivido. Pero viendo que había dicho que sí, que recibiría la sepultura en la iglesia, de nada de lo otro se preocuparon. Señor Chapeleto comulgó poco después y empeorando sin remedio recibió la última unción y poco después del crepúsculo, el mismo día que había hecho su buena confesión, murió. Por lo que los dos hermanos, disponiendo de lo que era de él para que fuese honradamente sepultado y mandándolo decir al convento y que viniesen por la noche a velarle según era costumbre y por la mañana a por el cuerpo, dispusieron todas las cosas oportunas para el caso. ¿Quién sigue? ¿Qué Eh, pasó? ¿Qué sucede entonces? el santo fraile que lo había confesado, al oír que había afinado, fue a buscar al prior del convento y habiendo hecho tocar a capítulo a los frailes reunidos, mostró que el señor Chapeleto había sido un hombre santo según él lo había podido entender de su confesión, y esperando que por él el Señor Dios mostrase muchos milagros, les persuadió a que con grandísima reverencia y devoción recibiesen aquel cuerpo. Con las cuales cosas el prior y los frailes, crédulos, estuvieron de acuerdo. Y por la noche, yendo todos allí donde yacía el cuerpo del señor Chapeleto, hicieron una grande y solemne vigilia. Y por la mañana, vestidos todos con albas y capas pluviales, con los libros en la mano y las cruces delante, cantando, fueron a por este cuerpo y con grandísima fiesta y solemnidad se lo llevaron a su iglesia, siguiéndoles el pueblo todo de la ciudad, hombres y mujeres, y habiéndolo puesto en la iglesia, subiendo al púlpito,
El santo fraile que lo había confesado empezó sobre él y su vida, sobre sus ayunos, su virginidad, su simplicidad de inocencia y santidad, a predicar maravillosas cosas, entre otras contadas, contando lo que el señor Chapereto, como su mayor pecado, llorando, le había confesado, y cómo él apenas le había podido meter en la cabeza que Dios quisiera perdonárselo, tras de lo que se volvió a reprender al pueblo que le escuchaba diciendo: y vosotros, malditos de Dios, por cualquier brizna de paja en que tropezáis, blasfemáis de Dios y de su madre y de toda la corte celestial. Y además de estas, muchas otras cosas dijo sobre su lealtad y su pureza. Y en breve, con sus palabras, a las que la gente de la comarca daba completa fe, hasta tal punto lo metió en la cabeza y en la devoción de todos los que allí estaban, que después de terminado el oficio, entre los mayores apretujones del mundo, todos fueron a besarle los pies y las manos y le desgarraron todos los paños que llevaba encima, teniéndose por bienaventurado quien al menos un poco de ellos pudiera tener. Convino que todo el día fuese conservado así, para que por todos pudiese ser visto y visitado. Luego, la noche siguiente, en una urna de mármol fue honrosamente sepultado en una capilla, y enseguida al día siguiente empezaron las gentes a ir allí y a encender candelas y a venerarlo, y seguidamente a hacer promesas y a colgar exvotos de cera según la promesa hecha. Y tanto creció la fama de su santidad y la devoción en la que se le tenía, que no había nadie que estuviera en alguna adversidad que hiciese promesas a otro santo que a él. Y lo llamaron y lo llaman San Chapeleto, y afirman que Dios ha mostrado muchos milagros por él, y los muestra todavía a quien devotamente se lo implora. Así pues, vivió y murió el señor Chaparello de Prato, y llegó a ser santo, como habéis oído. Y no quiero negar que sea posible que sea un bienaventurado en la presencia de Dios, porque, aunque su vida fue criminal y malvada, pudo en su último extremo haber hecho un acto de contrición de manera que Dios tuviera misericordia de él y lo recibiese en su reino. Pero como esto es cosa oculta, razono sobre lo que es aparente y digo que más debe encontrarse condenado entre las manos del diablo que en el paraíso. Y si así es, grandísima hemos de reconocer que es la benignidad de Dios para con nosotros, que no mira nuestro error, sino la pureza de la fe. Y al tomar nosotros de mediador a un enemigo suyo, creyéndolo amigo, nos escucha, como si a alguien verdaderamente santo recurriésemos como a mediador de su gracia. Y por ello, para que por su gracia en la adversidad presente y en esta compañía tan alegre seamos conservados sanos y salvos, alabando su nombre en el que la hemos comenzado, teniéndole reverencia, a él acudiremos en nuestras necesidades, segurísimos de ser escuchados. Y aquí cayó. Muy bien. Muy chévere esa primera cuento del santo non santo. Como muchos debe haber santos non santos. Totalmente. Pero es bien interesante esto de cómo comienza a haber una mirada muy laica del mundo, ¿sí? Y cómo esa parte laica de la sociedad se burla y saca provecho de lo que hasta ese momento pues era el poder mayor eh, del medioevo, que era pues la iglesia. Entonces es bien interesante ese giro de perspectiva que hubiera sido absolutamente impensable pues en otro contexto, o 100 años antes. Comienza pues, digamos, como quien dice, el renacimiento a emerger. Sí, está ese laicismo ahí de estos muchachos que se fueron todos en grupo, parece que todos compartieran eso, ¿no? Y precisamente pues hay una picaresca en la narración. Pues en esta hay esa
como que te digo, como una especie de burla, ¿no es cierto? A, a, a muchas costumbres y al tener por santo, pues, porque le llenaban la cabeza de ideas. El fraile, siendo una persona tan mala, engañó al fraile y el fraile, por ende, pues les llenó a todos la cabeza de la santidad de este hombre, que todos tenían sus reliquias y pedían, y pues realmente pues las cosas que se les iban a dar se les daban, pero no porque le oraran a este santo, entre comillas. Sí, muy interesante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces si, si no hay más comentarios, nos encontramos la semana entrante y leamos el cuento ese que encontramos como que es un cuento particularmente celebrado, que es el noveno de la quinta jornada. Y, y bueno, allá después de leer ese, pensaremos si seguimos con Decamerón o leemos alguna otra cosa, porque finalmente esto lo que es un sitio de amigos para leer las cosas que mejor nos puedan acomodar. ¿Vale? Gracias a todos. Delicia de plan, la verdad espectacular, muy amables. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mil gracias, muy ameno. una chao feliz a noche a todos. todos y por favor, inviten a sus amigos y conocidos para que podamos ser un grupo más amplio, que lo importante es poder llegarle a todos y a todas, por supuesto, digamos que a todas las personas que puedan disfrutar esto y creo que es un ejercicio muy lindo y muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Carlos Jaime, gracias Feliz a los noche, latinos que que estén nos muy bien. Hasta luego. Gracias, chao, chao. Chao, Karen, Gracias, adiós. adiós. Chao. Buenas noches a todos.